ahí donde estamos, entonces abrimos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 8. Isaías capítulo 8 y vamos a leer de los versículos 11 al 15. Isaías capítulo 8 del versículo 11 al 15. Amén. Dice así, hermanos, Isaías 8:11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Estos textos, mis hermanos, son los que vamos a dedicarnos el día de hoy, entonces, en la exposición de su palabra. Antes de comenzar, hagamos una breve introducción a esta pequeña sección. Estamos titulados, recordamos la semana pasada, en esta sección que decíamos que es una donde Dios va anunciando lo que es como juicio y salvación. Lo está haciendo a la manera clásica, digo yo, que siempre lo hacen los profetas, que presentan el juicio de Dios, pero que siempre como después en el horizonte lejano se muestra las glorias que el Mesías va a traer a su pueblo. El profeta Isaías, empezamos la semana pasada viendo primero la profecía sobre el hijo del profeta Isaías, recordemos Maher-Shalal-Hash-Baz, el cual significaba que van a venir las naciones del norte, ¿a qué? A apresarlos, se van a llevar un botín de manera voraz, de manera veloz. Y ahí mismo estaba la segunda profecía. ¿Por qué? Porque la fuerza del norte iba a venir, como dijimos, como un río de aguas impetuosas que iba a inundar tanto Israel como Judá, pero con la particularidad de que las tribus de Judá no iba a quedar totalmente eliminadas, sino que iba a ser severamente juzgada, pero recordemos, iba a quedar un remanente representado lo va a cubrir hasta el cuello. Va a quedar una parte, digámoslo así, ese hombre de Judá va a quedar con la cabeza respirando. Va a quedar severamente dañado de todo su cuerpo, si nos hacemos la imagen, pero aún va a quedar con vida. En estos juicios, incluso ya la profecía se nos estaba, digo yo, alejando un poco. ¿Por qué? Porque ya la figura de Manuel estaba tomando como esa imagen de señal del remanente a la cual el profeta casi que le ora y le dice: oh Emanuel. Y de inmediato se viene entonces la figura de ese rey mesiánico, acabando ¿con qué? Con las maquinaciones de las naciones. Versículos del 9 al 10 decía: reunidos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de tierras lejanas, ceñidos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Recordemos, es porque Emanuel. Esa es la respuesta. El por qué de las naciones van a ser destruidas se responde porque Cristo. Ya es la respuesta que Dios le da a la gran problemática de su pueblo, tanto al pecado propio como también a los juicios que van a venir de naciones vecinas, pero no van a poder acabar con la iglesia. ¿Por qué? Por Emanuel, por Cristo. El día de hoy vamos a ver la profecía que aún resta. Recordemos, eran 3 profecías. La profecía sobre el hijo de Isaías, la profecía del botín veloz o de Maher-Shalal-Hash-Baz,
la profecía de las aguas impetuosas. Y la tercera profecía que estábamos por ver es la que acabamos de leer, que la podemos llamar la profecía de la piedra de tropiezo. Para ver esta profecía, mis hermanos, vamos a dividirla en dos breves puntos. Número uno es un contraste: el caminar del mundo y el caminar del creyente. Y número dos, las consecuencias de ambos caminos. Entonces procedamos, mis hermanos, la profecía de la piedra de tropiezo. Primero el contraste, el camino de este mundo y el camino del creyente. Leamos de los versículos 11 al 13. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y sea él vuestro miedo. Dijimos entonces, el profeta nos está comparando aquí dos caminos, o como si pusimos atención a la lectura, podemos verlo dos temores. ¿Por qué? Dios le dice a Isaías: no tengáis miedo de lo que ellos tienen miedo. Y después le dice: sea él vuestro temor. Hay dos temores, o hay dos caminos, porque también como inicia: y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Me enseñó que no vaya por donde ellos van. ¿Por qué? Porque tenía que ir por otro lado, por el lado del temor de Dios. Hay dos temores o dos caminos. Veámoslo así, mis hermanos: el temor que tiene el mundo y el temor que tienen o que deben tener los creyentes. Estas son, por un lado, palabras de ánimo para los creyentes, pero también son palabras, digo yo, retadoras, no solo para Isaías, sino que, como si prestamos atención a la lectura, también para otros creyentes de la época, porque el Señor le habla al profeta en términos de plural, posiblemente de los discípulos de Isaías. ¿Cómo sabemos? Veamos versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y veamos también cuando le dice: sea él, hablando del Señor, en el versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor. Es ustedes, recordemos, el vosotros, ustedes. Ahí él le dice: sea él vuestro temor. El temor de Isaías y otros creyentes que posiblemente son identificados como los discípulos del profeta. Entonces, esto es un mensaje, veámoslo así, tanto para el profeta, pero también se espera que los que siguen los caminos del profeta, es decir, los que buscan la fidelidad a Dios, también atiendan el mensaje. Notemos primero que es una indicación en un sentido doble. Tiene, digo yo, esas tonalidades redentoras. ¿Dónde lo vemos? Versículo 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. Esta parte, mano fuerte, siempre debe ser un eco ¿a qué? Al Éxodo, que es donde constantemente se dice que el Señor rescató a su pueblo de Egipto. ¿Cómo? Con mano poderosa, con brazo extendido. Ya la fuerza del Señor está ahí, es como una imagen de Dios mismo agitado, Dios mismo indignado. Muchos hermanos usan un término que es con vehemencia. Ya Dios está como, llamémoslo, emocionalmente involucrado en lo que va a hacer, y él tiene su brazo extendido, lo levanta en guerra. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo. Y aquí el Señor agarra como esa actitud agitada, podemos decirlo así. ¿Para qué? Para dar esta profecía. Le habla en un tono al profeta urgente, agitado, con sus tintes redentores, donde se ve el poder del Señor, veámoslo así. Y es como, te voy a decir una cosa, Isaías, y con el puño en alto, para que el profeta como que entienda. Oh, wow, mira, lo que viene es serio. ¿Y qué es lo que le da entonces con, digamos, Isaías? Te voy a decir algo, con el puño en alto, y le dice: me enseñó que no caminase
por el camino de este pueblo. El mensaje que el Señor tiene entonces aquí para el profeta y para sus discípulos, que se lo da con mano fuerte, con brazo extendido, con el cosmos se agita, digamos, ya esa es la idea, como que está el poder de Dios agitándose, toda la creación temblando, y el Señor habla y le dice solemnemente que no caminase por el camino de este pueblo. Anteriormente, como hemos visto, Dios le dijo al profeta que el juicio va a venir sobre Israel, el juicio va a venir sobre Judá. El Señor le dijo al profeta que las maquinaciones de las naciones van a ser juzgadas. Y eso lo digo para que no perdamos de vista entonces que esta profecía tiene ese como marco contextual. El juicio sobre Israel, el juicio sobre Judá. Y la respuesta que el pueblo va a dar al juicio es ahí lo que va a marcar si camina el profeta por el camino del pueblo o no. La respuesta al juicio es si el profeta teme lo que teme el pueblo o no. El profeta y su gente aquí, sus discípulos, los otros creyentes, veámoslo así, Dios los manda entonces a que se deben diferenciar del mundo incrédulo. La respuesta del creyente ante los eventos providenciales de Dios tiene que estar marcada drásticamente de la respuesta de los incrédulos. ¿Por qué? Porque no olvidemos el contraste de esta sección: andar por fe y andar por vista. Un camino es el de la fe y otro camino es el de la vista, el cual Dios le dice que no caminase por el camino de este pueblo. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo se va a diferenciar entonces el comportamiento o el camino que debe tomar el profeta Isaías con respecto a este pueblo? Veamos. Versículo 12. Leamos desde el 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Dios le da con vehemencia al profeta con la mano arriba? No llame conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni tengan miedo lo que ellos tienen miedo. Parafraseando un poco. Lo que tenemos aquí, mis hermanos, como conspiración, entendámoslo como las naciones conspirando. Es decir, recordemos, Asiria estaba planeando invadir. Efraín o las tribus del norte estaban planeando o estaban conspirando aliarse con Siria, con Damasco, su capital. Por eso algunas versiones antiguas, de hecho, lo traducen así: no llaméis confederación a todas las cosas que este pueblo llama confederación. Dios advierte entonces a Isaías que él como creyente y sus discípulos con él deben tener clara cuál es la voluntad de Dios respecto a la situación nacional. Y en este aspecto, veámoslo así, ellos no deben identificarse con esos que andan viendo cómo conspirar con otras naciones. ¿Para qué? Para librarse del juicio. Recordemos que el plan de Acab era: mira, si me alío a Asiria, voy a poder hacerle frente a Siria y a Israel juntos. Es más, o si desciendo un poco al sur, a Egipto, ahí me puedo apoyar también. Entonces Dios le dice al profeta Isaías eso: no llame conspiración, o no se ponga de lado, llamémoslo así, de estos que andan conspirando para detener el juicio de Dios. Y le dice: no temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Por qué el pueblo temía eso? Recordemos el capítulo 7, versículo 1. Dice así. Versículo 2, perdón. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín
y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Acaz tenía miedo, y veamos también el plural, y el corazón de su pueblo. Acaz y el pueblo tenían miedo. ¿A qué? A las conspiraciones, a las confederaciones de naciones. Entonces, Dios le dice al profeta que ellos como creyentes, el miedo de ellos no debe estar fundado en lo que ven sus ojos, como en el caso de Acaz. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni teman lo que ellos temen, ni tengan miedo. Ellos entonces debían tener clara cuál era la voluntad de Dios con respecto a las naciones y no debían temer a estos que estaban conspirando contra Judá y tampoco debían andar haciendo planes de aliarse con Egipto. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios estaba, recordemos, no lo perdamos de vista, la promesa de Dios que estaba implícitamente en el escenario era: la casa de Judá va a ser preservada. ¿Por qué? Porque está la dinastía davídica. Dios había prometido un reino eterno, que un hijo de David se iba a sentar ahí. Entonces se espera que la actitud de los creyentes aquí era: a pesar de todo lo que veo alrededor de las naciones agitándose, fe en el Señor. Y es lo que le dice entonces Dios al profeta: no teman lo que ellos temen, ni llamen conspiración a lo que ellos están llamando conspiración. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. No perdamos de vista la característica de esta sección, hermanos: el camino de la fe contrastado con el camino de la vista. El llamado a los creyentes, veámoslo así, es que dentro de los planes que Dios tenía para el profeta y para los creyentes, ellos no tenían ni que estar haciendo, digo yo, maquinaciones de aliarse con Asiria, porque la palabra de Dios estaba ante ellos. Judá va a ser preservado. Y Dios manda al profeta Isaías, veámoslo así, digo yo, a tener su brújula como bien calibrada, o ese radar espiritual, teniéndolo siempre en un punto fijo. Parafraseando Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Notemos, la manera de mantenerse firme o de no caminar en el camino por el cual el pueblo incrédulo iba, o la manera para no caer en el mismo temor de los hombres incrédulos, dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Santificar a Dios. Recordemos, es la oración que Jesús mismo nos enseñó. ¿Cómo empieza? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es la primera petición. La primera petición del Padre nuestro es la que Dios le da aquí al profeta Isaías. ¿Para qué? Para que el camino de él no sea como el camino de los incrédulos. Y se lo da mandamiento: a él santificad. ¿Qué es esto? A resumen, mis hermanos, es: Dios debe tener el lugar predilecto en la vida del creyente. Dios debe ser apartado y ocupar un lugar único en la vida de cada creyente. A él santificad, a él apártenlo y téngalo en el lugar más importante de su vida. Si Isaías considera a Dios como santo, como el único, ese conocimiento, le dice Dios, es el que guarda su corazón. ¿De qué? De que su corazón no se desvíe, al igual que los temores del mundo. Santificando a Dios en el corazón es lo que guarda entonces el corazón de temores, de ansiedad, de tentaciones mundanas. ¿Y eso por qué? Porque al entender, como lo entendió el profeta Isaías, que Dios es santo, 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 el mundo y todo lo que planea el hombre sencillamente se reduce a nada. ¿Por qué? Porque Dios es totalmente diferente al mundo. Dios es totalmente diferente a todas las naciones. Dios es infinitamente todopoderoso, así que por más poderosa que sea una nación, por más poderosas que sean las naciones que vengan y se alíen unas con otras para traer desorden al mundo, santifíquelo a él en sus corazones. ¿Por qué? Porque las naciones son como polvo delante
del Señor. Y todo lo que planea el hombre sencillamente no alcanza, llamémoslo así, ese nivel. ¿Por qué? Porque el nivel máximo de poder, de santidad, de temor, de justicia, de terror, está en Dios. Santifíquelo a Él, le dice. ¿Y cómo? Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo, le dice el profeta. El temor del creyente aquí está marcado. El temor que lo manda Dios a tener al profeta no es téngale miedo a Siria, como Acaz, téngale miedo a Siria y a Efraín unidos. No, les dice, santifique a Dios y sea Él vuestro temor. Es decir, recordemos, su temor no debe ser lo que están viendo sus ojos, naciones moviéndose, guerras, otras naciones cayendo, sino que su temor debe ser el Señor. A Él santificad, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Ahora, recordemos que la palabra temor muchas veces dentro del mundo cristiano siempre se tiende a minimizar o se equipara con un respeto. Pero esa palabra aquí la tenemos como sinónimo de miedo, que a veces uno no lo usa. Uno lo usa el temor del Señor, pero aquí el profeta lo usa el miedo de Dios. Ya a Dios hay que tenerle miedo, terror. Es lo que involucra, no solo involucra reverencia. Si decimos que temor es solo reverencia, lo reducimos mucho. Ya el temor a Dios involucra conocerlo, tenerle reverencia, tenerle terror, pavor, miedo, ya que tiemble. El profeta estaba temblando y ¿qué dijo? Yo soy inmundo de labios. Ya no fue un temor reverente que tuvo, fue un terror de me voy a morir. Es lo que le manda entonces Dios a que Isaías siga manteniendo esa visión de terror, de miedo delante de Dios, de que sus discípulos, sea vuestro, recordemos el plural, de que sus discípulos tengan claro también que ante esa sociedad deben ser caracterizados como temeroso de Dios. El temor del creyente entonces aquí está marcado versus el temor del no creyente. El temor del no creyente aquí eran lo que ven sus ojos. Asiria, Siria, Efraín. Pero el miedo del creyente, Dios. ¿Qué le pasó a Acaz? Se le estremeció el corazón y se le estremeció el corazón del pueblo. Entonces el llamado de Dios al profeta para que veamos en esta primera parte es: no teman lo que los incrédulos temen, sino que teman a Dios. Entonces, de esta parte, mis hermanos, creo que aprendamos primero sobre esto un poco, sobre el temor de Dios. Preguntémonos, ¿a qué le tememos? Preguntémonos, ¿es Dios el objeto de nuestro temor? ¿Es Dios el objeto de nuestro miedo? ¿Por qué? Porque si le tenemos miedo a cualquier otra cosa existente que no es Dios, o le tenemos más miedo a cualquier cosa existente más que a Dios, estamos pecando. ¿Por qué? Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. Ese es el mandamiento. Ahora, humanamente hay cosas que le tememos, sí. Ya, incluso está, digámoslo así, en nuestro ser propio. El miedo, el temor en sí es algo como que activa el instinto de supervivencia. Pero se debe diferenciar de ese miedo a Dios, que es el que hay que tener innatamente por encima de todo. ¿Por qué? Se necesita santificar a Dios, conocer lo que Él ocupe, el lugar primordial en mi vida. Y en cuanto al temor, bueno, el lugar primordial de Dios en mi vida es, a Dios es el que le tengo más miedo de todo lo que existe. A Dios es el que más temo. Ese debe ser el pensamiento del creyente. Preguntémonos, ¿tememos a la muerte, por ejemplo? Naturalmente, sí, hay cierto temor a la muerte. Pero como creyentes, incluso mis hermanos, en momentos así, cuando vayamos a acercarnos a la muerte, la misma debe ser vista no como algo que cause terror, desesperación, como sí pasan muchos incrédulos, sino como un paso más. Y solo santificando a Dios en nuestros corazones y
que siendo Él nuestro temor, el miedo a la muerte va a ser secundario. Pueden haber temores humanos normales al sufrimiento físico, a la agonía. Pueden haber preguntas normales cuando pensamos en la muerte, en ¿qué pasará con los que viven conmigo? Si usted y yo, mis hermanos, veámoslo así, nos acercamos a la muerte y llegamos a morir de formas que tengamos tiempo para pensar en todo, una de las cosas que creo que más debemos procurar es santificar al Señor. ¿Para qué? Para que el miedo a muchas cosas no tome el lugar prioritario de Dios. Debemos entonces, mis hermanos, santificar a Dios en nuestros corazones y que el temor a Dios sea mucho mayor al temor de partir de este mundo. Y nos va a diferenciar de los incrédulos. ¿Por qué? Porque los incrédulos, y con justa razón, mis hermanos, siendo consecuentes con lo que creen, le tienen terror a la muerte. Y es un terror tan triste porque es algo que nadie va a evitar. Ahora, la diferencia es que nosotros no la vamos a evitar tampoco, pero sabemos que vamos a estar con el Señor y confiamos en que Dios ha prometido eso. Pero cualquier otra cosmovisión que te aleje de Dios y de lo que Él dice, sencillamente la muerte es el paso a lo incierto. Y por ende va a haber un temor desmedido. Porque muchos no están seguros a lo que van, o para otros sencillamente se apagarán. Y después de 20, 30, 40 años de haber estado en este mundo, ya quedan en off, sin sentir nada. Y eso trae terror. Entonces, por ejemplo, no camines, le dijo el profeta, Dios al profeta, no camines por el camino de este pueblo, no temas lo que ellos temen. Así que, hermanos, no temamos lo que el mundo teme. Tememos el sufrimiento. Si tememos más el sufrimiento que a Dios, estamos pecando. Y la persona ciertamente va a vivir atormentada huyendo de eso. Por otro lado, si tememos más a Dios, incluso santificando a Dios en nuestros corazones, debemos llegar a la convicción de que, aunque el sufrimiento no es agradable, Dios lo trae a nuestras vidas. Soberanamente lo trae a nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacernos más parecidos al Señor Jesucristo. De hecho, recordemos, para los apóstoles era un honor sufrir. Si en alguna medida padezco los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y todavía, si sufrimos como creyentes, los apóstoles deseaban sufrir como creyentes. ¿Por qué? Se identificaban más con Cristo. Y eso solo se logra cuando Dios es nuestro temor. ¿Tememos al futuro? Puede ser también, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué vendrá. Ahora, si tememos más a Dios, sabemos que ese futuro está en manos de Dios. Pero si le tememos más al futuro porque es incierto, sencillamente la persona va a llegar a vivir una vida triste. ¿Por qué? Va a estar frustrada, cargando el peso de todo sobre sí y se le va a salir de las manos. Si algo debe saber este mundo, mis hermanos, es que los creyentes le temen a Dios. Y nosotros somos responsables de eso, de que nos conozcan como temerosos de Dios. Una de las cosas, o llamémoslo así, de esos requisitos que se ven en Hechos 6, cuando escogieron diáconos, es 7 varones, ¿qué dicen? Temerosos de Dios. Incluso dentro de la misma iglesia, mis hermanos, mira, aquel es temeroso de Dios. Se escogieron 7 varones temerosos de Dios. Recordemos las cifras de esa iglesia. Se unieron 3,000, después se unieron 4,000. Habían 7 sobresalientes que son temerosos de Dios. A lo que voy, mis hermanos, es temamos a Dios. E incluso, mira, aquel hermano es temeroso de Dios. Me le voy a acercar para aprender, para ser más como él, para que yo quiero vivir como él vive. A esos temerosos de Dios, Dios los bendijo. Y es lo que Dios le mandó al profeta Isaías: sea Dios vuestro temor y sea Dios vuestro miedo. Ahora veamos, punto número 2. Ambos caminos o ambos temores tienen consecuencias en las vidas de los tales. Versículo 14. Entonces, Él será por santuario
pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. La profecía sigue con un entonces, es decir, directamente conectada con lo anterior. Van así, amarradas. Lo anterior, a él santificad, sea él vuestro temor, sea él vuestro miedo, entonces él será por santuario. Así, sin separarlo por versículos. Sea él vuestro miedo, entonces él será por santuario. Santificar a Dios implica que creceremos en su conocimiento. Si santificamos a Dios, si le damos el lugar correcto, veamos hermanos, en nuestras vidas, dice, él será por santuario. Entendámoslo aquí como él va a ser algo sagrado. Aquí entra como el principio que el Señor Jesús nos enseñaba mucho en el Evangelio. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y cuando se pone en contraste con la negligencia, el negligente dice, aún lo poco que tiene le va a ser quitado. ¿Por qué? El que tiene más en cuanto a Dios y es diligente en ello, va a ir creciendo, va a ir acumulando tesoros en el cielo. Y luego yo, ¿conoce a Dios? Bueno, quiere conocer más a Dios, así que se esfuerza más y ya mañana va a conocer más a Dios que hoy. Y así va aumentando ya. Él le va a hacer por santuario. Dios, entre más conozcamos a Dios, cada día nos va a ser más sagrado, más preciado. Y es el principio que vemos aquí. A él sea vuestro temor, él sea vuestro miedo, entonces él será por santuario. Y por santuario implica, Dios va a hacer algo sagrado en la vida del creyente, pero también entendamos el santuario como, en ese sentido, es el lugar donde el mal no entra, donde el creyente está protegido. La fe en Dios, veámoslo así, correctamente ejercitada, implica crecer en la fe, implica crecer en el conocimiento de Dios, implica creerle más a Dios. Y por eso, en un sentido, Dios se convierte o se pasa a percibir como llamémoslo, ese lugar cómodo o seguro para el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente conoce a su Dios. El punto aquí es, imaginémonos las naciones planeando invadir el pueblo temeroso. E Isaías y sus discípulos, mirad, Dios es nuestro santuario. Ellos estaban como, veámoslo así, como con una burbuja de la fe, donde el temor no entraba. ¿Por qué? Porque ellos estaban consagrados a Dios y sabían que los planes de Dios sí o sí terminan bien para su pueblo. Un ejemplo claro de esto para mí es el que vemos en Daniel con Sadrach, con Mesach y Abednego. Estaban temerosos, ya estaba Babilonia, el rey, no adoraron a la estatua, iban al fuego y ellos le temían a Dios. ¿Y qué dijeron? Bueno, Dios tiene el poder para librarnos y si no nos libra, vamos al fuego. Ya ellos le temían más a Dios que abandonar la fe y hasta cierto punto en la narrativa se muestran como tranquilos, vamos al fuego. Sabemos que si morimos, morimos, lo hacemos para Dios o si no, Dios nos va a salvar. Es ahí donde Dios se transformó como en ese lugar seguro para ellos que eran creyentes. Tan seguros de que no estaban desesperados cuando estaban ante las puertas de la muerte al ser pasados por fuego. La fe correctamente ejercitada, mis hermanos, veámoslo así entonces, implica llegar al punto de estar confiado y tranquilo en el Señor. Y digo correctamente ejercitada porque se debe ejercitar. Por eso Pablo nos manda, ejercítate en la piedad. Dice Pablo, el ejercicio físico para poco aprovecha, pero ya ese ejercicio se ejercita. Aprovecha más la fe, dice, y debe ejercitarla también. Ejercítate en la piedad. Si no nos ejercitamos en la piedad, creo que es la respuesta al por qué. ¿Por qué me conmueven tan fácil las cosas de afuera? Porque no estoy aprovechando la bendición de que Dios sea mi refugio. Proverbios 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Ve? El justo, ¿a quién acude? A Jehová, él es la torre fuerte, ya ese soporte. Dios es el lugar seguro para el creyente. Dios es el santuario para el creyente, veámoslo así.
Dios mismo es ese lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y el que no entraba autorizado por Dios, ¿qué pasaba? Moría. Ya ese es el lugar seguro del creyente, en la presencia de Dios. El que entra en la presencia de Dios sin la autorización de Dios, no le va bien. Por eso el creyente debe estar seguro. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Dios es refugio de los que le temen. Y notemos esto, mis hermanos, el temor de Dios como tal, veámoslo así, es como la llave que nos abre la puerta, ¿a qué? A estar confiados y seguros en Dios. Tenerle miedo a Dios, tenerle terror a Dios, es esa llave que nos va a abrir la puerta para pasar al siguiente escalón, que es estar confiado en Él. Proverbios 14:26. El temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y la esperanza tendrán sus hijos. El salmista lo dice parecido, Salmo 115:11. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Ya entendemos por qué Dios le dijo al profeta, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo, entonces será santuario, ya será tu lugar seguro. La orden es un, sea Él vuestro temor, hay una consecuencia, entonces Dios será tu refugio. Sea Él vuestro miedo, si le tememos a Dios, hay una consecuencia. Dios va a ser nuestro refugio. Entonces, mis hermanos, aquí la pregunta es que debemos respondernos: ¿de dónde nace la confianza del creyente en los cuidados divinos? De temerle a Dios. El que teme a Dios es porque lo conoce y sabe entonces que ese poder tan inmenso está a su favor y que nunca estará en su contra. ¿Por qué? Porque teme a Dios, es creyente. Y por eso es el lugar seguro. Pero no perdamos esto, mis hermanos. El que teme a Dios está seguro en Dios. Si no hay temor de Dios, nunca vamos a estar seguros. Y es lo que nos viene el profeta a decir ahora. ¿Qué pasa con los que no le temen a Dios? Ahí mismo, versículo 14. Entonces Él será por santuario. ¿Para quiénes? Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Pero, veamos el contraste. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán en ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Qué pasa con los que no temen a Dios ni están seguros en Él? Dios no se convierte en su refugio. Para los que temen, hay consecuencias. El que teme a Dios encuentra seguridad en Él. Pero los que no temen a Dios encuentran tropiezo en Él. Aquí, digamos, ya el profeta nos muestra esas dos caras. Lo que pasa, el que teme a Dios sí o sí va a encontrar seguridad en Él, pero el que no teme a Dios tropieza en Dios. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, tanto las tribus del norte como las tribus del sur, por no temer a Dios, van a tener una piedra de tropiezo. Isaías y sus discípulos son mandados a temer a Dios y que estén confiados en Él, y esa confianza van a ser solo de temer a Dios. Pero los que no temen a Dios, en lugar de tener un santuario, en lugar de tener ese refugio que es Dios, lo que van a tener es tropezar, y van a tropezar en Dios mismo. ¿Ya? ¿Por qué? El juicio de Dios para los que no le temen es: yo los voy a hacer tropezar. Lo que protege a unos destruye a otros. Es así. Dios mismo protege a unos y Dios mismo destruye a otros. ¿Y cuál es lo que marca la diferencia? El temor a Dios. Aquí Isaías no está diciendo bienaventurados los valientes. No. Dice bienaventurados, veámoslo así, los que temen a Dios. ¿Por qué? Porque van a encontrar un refugio. Torre fuerte es Jehová. Esa torre protege a unos y destruye a otros. Dios puso una piedra, yo lo veo así, como para que los peregrinos vengan y encuentren, acampen alrededor de la piedra, encuentren sombra.
Vienen los vientos fuertes y está esa piedra y no les hace nada a los peregrinos. Pero esa misma piedra, para los que la ignoran, para los que la desprecian, para los que la descuidan, ¿qué pasa? Ya, ¿por qué? Porque Dios viene, quebranta y pone tropiezo. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados. Esta imagen fue usada por los escritores del Nuevo Testamento para hablarnos de Jesús y cómo esta generación también, unos lo desecharon, lo despreciaron y lo ignoraron. ¿Y qué pasó? Les fue por piedra de tropiezo y en cambio otros les fue por refugio, al punto que el apóstol Pablo decía que estamos en él. Pablo lo dice así, Romanos 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y aquí cita Isaías 8. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pablo aquí nos marca un contraste también. ¿Cuál es la diferencia entre los que tropiezan y los que no tropiezan? La fe. Unos buscaban la bendición de Dios por su cuenta, en sus términos. Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó porque iba tras ella, dice, no por fe. Entonces, ¿qué pasó? Por desechar el camino divino, Dios los despreció, los dejó entenebrecidos, como leíamos hoy en la lectura continuada, o la semana pasada, ¿cómo dejó Dios a Israel? Con velo en sus ojos. Que lean a Moisés aún con velo. ¿Están despreciando a Jesucristo? Bueno, les dejo ese velo para que cada vez que vayan al Antiguo Testamento sigan tropezando en él y no lo vean. Y una de las cosas que de esto a mí, mis hermanos, lo que siempre digo, una de las cosas que me parece aquí más grave es despreciar eso, despreciar la oportunidad de salvación que Dios le pone al hombre. ¿Y por qué? O recibe la bendición o recibe el juicio de Dios. Y despreciar el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad, a su Hijo unigénito, es una de las cosas más terribles que el hombre hace a los ojos de Dios, porque Dios dio a su Hijo amado, para que personas que no lo mereciéramos, fuéramos perdonados y pudiéramos vivir confiados en Dios. Y despreciar los términos por los que Dios ha traído la paz al hombre, sencillamente es, póngase la soga al cuello porque hay muerte. Le pasó al pueblo en la época del profeta Isaías, y la esperanza y la confianza en Dios la despreciaron. ¿Y qué pasó? Dios mismo le fue por tropiezo y vino a Siria y se lo llevó. Le pasó a los judíos viendo al Señor Jesucristo. Quedaron entenebrecidos, fueron pisoteados por los romanos. ¿Por qué? Despreciar al Señor Jesucristo les fue por piedra de tropiezo. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Atendamos el llamado del profeta, santificar al Señor en nuestros corazones, temámosle a Él, que Él sea nuestro miedo, nuestro terror. Y recordemos, temerle a Dios es la llave, ¿para qué? Para que estemos confiados en Él. Y de ahí preguntémonos, hermanos, ¿qué tanto confío en Dios? ¿Qué tanto estoy tranquilo con los eventos providenciales que vienen a mi vida? Y es que tanto me agitan. Bueno, debemos crecer en el temor del Señor. Y el temor del Señor, mis hermanos, se crece conociéndolo a Él, conociendo a Cristo. El apóstol Pedro, hablando del Señor Jesucristo, decía, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Y antes de eso, ¿qué dice? El que en Él creyere, no será avergonzado. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a la cual fueron destinados.
Hay consecuencias, mis hermanos. Atender a la palabra de Dios, atender al llamado divino, lo cual implica bendición, e ignorar, despreciar y desechar el llamado divino implica piedra de tropiezo. Es como memorizamos hace semanas. He puesto delante de vosotros la vida y la muerte, bendición, maldición. ¿Está en nuestra fuerza de hacer eso? No. Pero el Señor, en los que son creyentes, nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que naturalmente escojamos la bendición, escojamos la vida. Para que andemos no como camina este mundo, temiendo, estando aterrado de las conspiraciones, estando aterrado de cualquier cosa, sino que vivamos en el temor del Señor. Así que, mis hermanos, tengamos claro cuál debe ser nuestro norte. Cristo, su cruz, ahí debe ser nuestro temor. Y eso se va a reflejar en vivir confiados delante del Señor. Así que, hermanos, puestos los ojos en Jesús para que vivamos confiados en Él. Oremos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque nos enseñas que debemos temerte y grandemente. Pero también nos enseñas, Señor, que es una bendición que podamos temerte porque nos das paz, nos das seguridad. Perdónanos las muchas veces que perdemos la paz, que estamos temerosos, Señor, igual que el mundo. Y es porque nos hemos olvidado, Señor, dónde debe estar nuestro temor. Ayúdanos, Señor, a que nos caractericemos como cristianos, como esos que son temerosos de Dios. Y que tanto hermanos en la fe nos reconozcan como temerosos de Dios, también como los incrédulos, Señor. Que seamos valientes y que nos reconozcan como esos que temen a Dios. Perdónanos, Señor, cuando no lo hemos hecho. Y capacítanos, Señor, según tu gran misericordia, porque necesitamos de tu gracia. En Jesús te oramos. Amén.